Agradecemos su presencia a este conversatorio. El día de hoy tendremos la exposición del tema delitos de corrupción. Todas las personas que se han conectado con nosotros, muy agradecidos estamos, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Coordinador Académico, servidores públicos de diferentes dependencias de gobierno, estatal, municipal, organismos autónomos, sociedad civil, asociaciones civiles, órganos internos de control de los municipios. Muchas gracias por acompañarnos este día. Les comento que dentro de los objetivos del sistema local anticorrupción y de la propia ley que lo genera, es fomentar la difusión a la cultura de la integridad en el servicio público. Temas de interés para todos ustedes, o todos nosotros que contribuimos día a día en el servicio público. Me permito comentar a ustedes este proyecto de exposición de temas en la modalidad online. Es una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, al cual se suma el Consejo Coordinador, la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Héctor García Rodríguez, quien forma parte del propio Sistema Local Anticorrupción. Con el permiso de ustedes, de iniciar con los tiempos debidamente establecidos, me permito hacer una breve reseña del amplio currículo de nuestro ponente, licenciado Héctor García Rodríguez. Él es duranguense, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la licenciatura de Derecho. Su participación, su trabajo laboral, fue director municipal de Protección Civil de 1992 a 1994, regidor del Ayuntamiento de Durango y coordinador de la fracción mayoritaria de Cabildo en la administración 1992-1995, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el estado de Zacatecas de septiembre de 2001 a marzo de 2003, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua de abril 2003 a junio 2005, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el estado de Campeche, julio 2005 a julio 2008, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua, de julio 2008 a diciembre de 2009, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el estado de Coahuila, del 2011 a abril del 2012, visitador general de la Fiscalía General en el estado de Morelos, de mayo de 2003 a agosto de 2015. Actualmente es fiscal especializada en combate a la corrupción del Estado de Durango a partir del 29 de noviembre de 2018 a la fecha. Destaco muy puntualmente, él es una persona que se ha desempeñado cabalmente en su función pública y obtuvo el reconocimiento de la sociedad como el primer ombudsman en materia de derechos humanos en el estado de Durango en 1991. Una persona excelente, ser humano, muy comprometido con su trabajo, dinámico. Y bueno, antes de ceder el uso de la palabra al licenciado Héctor García Rodríguez, recordarles, por favor, mantener su micrófono apagado, lo que consideren exponer, nombre completo, correo electrónico, para poderles generar su constancia. Ya el ponente determinará si contesta sus preguntas al tiempo que continúa con su exposición. Como les comenté, estos temas son de interés para todos ustedes, y bien, si en algún momento ustedes tuvieran la intención de hacernos alguna sugerencia, por supuesto que lo tomaremos en cuenta. Seguiremos con este proyecto y bueno, pues hay necesidad de reinventarnos y seguir contribuyendo a la cultura de la difusión de la integridad en el servicio público común. Buenos días, tengan todos ustedes, y agradecer, por supuesto,
la presencia de nuestro cuerpo de trabajo. Los consejeros, se encuentra con nosotros el ingeniero Gonzalo Sala Chacón, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Consejo Coordinador, la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidenta. Gracias, licenciada, siempre muy activa, muy comprometida con su trabajo. Y todos, no quisiera omitir a nadie, pero finalmente cedo el uso de la palabra a nuestro expositor del día de hoy, licenciado Héctor García Rodríguez. Gracias por su presencia. Gracias, muy amable contadora. Muy buenos días a todos. Saludo a los participantes de esta plática sobre delitos de corrupción, que se presenta a iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes agradezco su invitación y felicito por este esfuerzo institucional de prevenir los actos de corrupción y de promover la cultura de la legalidad, integridad y ética pública. La conferencia está dividida en 3 segmentos. El primero, hablaremos de conceptos de corrupción y los costos sociales, políticos y económicos que generan este problema. El segundo segmento, trataremos de acercarnos a la definición de los delitos de corrupción en la legislación mexicana y en particular de los cuales los delitos de corrupción contra empleados en el contemplados en el Código Penal del Estado de Durango. Al respecto, haremos una explicación detallada de los delitos de corrupción más frecuentes en Durango, su definición, penalidades y plazos de prescripción. Finalmente, en un tercer segmento, nos habremos de referir a la obligación de denunciar los hechos de corrupción y la importancia de la coordinación y colaboración de los organismos internos de control, de los entes públicos y la Fiscalía Anticorrupción, lo cual es determinante para el funcionamiento del sistema local anticorrupción. Al terminar mi exposición, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Comenzamos con algunas definiciones de los conceptos de corrupción. En primer lugar, la definición que nos hace la Convención Nacional de las Unidades contra la Corrupción. El concepto de corrupción como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003 define como un acto que amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece la corrupción es la forma más extensa de la privatización, es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Por otro lado, la ONG Transparencia Internacional en el 98 establece todo abuso de poder público con fines privados. Los índices de percepción de la corrupción en 2019. Según el índice de percepción 2019, México se ubica en la posición 130 de 180 países que son evaluados anualmente por la ONG Transparencia Internacional. En el año 2001, México ocupaba la posición 51 de las naciones con mayores percepciones de corrupción. En el periodo de gobierno 2006, cayó a la posición 70. En el sexenio 2006-2012 bajó otros 35 puntos para ubicarse en el 105. Y en el sexenio 2012-2018 cayó 40 puntos más hasta descender al lugar 138 del indicador global de corrupción. La caída sistemática del índice de percepción de corrupción se detuvo en 2019 cuando, con una mejora de 8 posiciones en el ranking internacional para quedar en el número 130 de 180 países.
Durango entre los 7 estados con mayor corrupción. El índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, publicado por las ONG World Justice Project, Durango se ubica entre los 7 estados con mayor corrupción. El análisis del factor 2, ausencia de corrupción, coloca a Durango en la posición 26 entre las 32 entidades federativas, de una escala en donde 1 es una adhesión más fuerte al Estado de Derecho y 32 es una adhesión más débil al Estado de Derecho. La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías. Los costos económicos de la corrupción son muy altos. En el mundo son 2.6 billones de dólares al año, que equivalen al 5% del Producto Interno Bruto mundial. Esto es el costo que nos da en metal lo que es estas prácticas. Mientras que en México es el 9% del PIB, equivalente al 80% de la recaudación anual de los impuestos federales, nomás para que nos demos una idea de estas dimensiones. En la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental en CEGI de 2019, el costo total de la corrupción en México en pago, trámites y solicitudes de servicios públicos hay 12.770 millones de pesos de costos, haciendo un promedio por víctima de 3.822 pesos. Durango tiene la tasa de prevalencia de corrupción más alta en el país, 25.389 víctimas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 15.732 sobre 100.000. Esto pues es muy elevado, está muy por encima de la media nacional, estamos hablando pues de proporciones muy altas. El trámite con mayor porcentaje de corrupción en México es la relacionada con las autoridades de seguridad pública, cuyo costo en 2019 se calculó en 2.244 millones de pesos. La corrupción en México es un fenómeno estructural. La corrupción en México se consideró sistemática o estructural por el uso generalizado de las instituciones públicas para beneficio privado, para beneficio privado, que involucran a redes de actores que actúan en complicidad al amparo de ordenamientos legales y autoridades permisivas que derivan en impunidad para combatir las prácticas corruptas. Es determinante el acompañamiento de los ciudadanos y la coordinación efectiva entre las instituciones del Estado y competentes en anticorrupción. Bien, una vez que hemos expuesto estos datos que nunca dejan de darnos un referente de lo que estamos hablando, pasamos ya de manera directa al tema que nos ocupa tanto a nosotros como una fiscalía y que desde luego es de interés de todos ustedes. En este caso estamos hablando de los delitos de corrupción. El concepto de delito. El delito es una conducta social que violenta los códigos de convivencia formalmente establecidos y que por tanto se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico, es decir, una acción u omisión contraria a las leyes que rigen a una comunidad
que prevén un castigo al responsable y el resarcimiento del daño causado a las víctimas. El Código Penal Federal, en su artículo 7, define delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En el Código Penal del Estado de Durango, en su artículo 14, se define el delito solo puede ser realizado por acciones u omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley. Conceptos de delito de corrupción. Se denomina genéricamente delitos de corrupción a los tipos penales señalados en el Código Penal, en los cuales el principal sujeto activo es un servidor público. En el Código Penal Federal, en el título 10, se determinan los delitos por hechos de corrupción, y en el título 11, delitos cometidos contra la administración de la justicia. El Código Penal del Estado, en el título 5, delitos contra el Estado, subtítulo 3, define los delitos por hechos y o actos de corrupción. El subtítulo 5 son los delitos en contra de la adecuada impartición de justicia cometidos por servidores públicos. Los delitos de corrupción en el Código Penal en el Estado de Durango. Los tipos penales de corrupción del fuero común en el Estado de Durango se pueden identificar en el título 5 del libro 2 de nuestro Código Penal. En el subtítulo 3 están contemplados los 15 delitos o grupos de delitos por actos y o hechos de corrupción, y en el subtítulo 5 se marcan los 8 delitos de corrupción cometidos contra la administración de la justicia. En total son 23 delitos o grupos de delitos de corrupción que se contemplan en la legislación penal en el Estado de Durango, de los cuales 19 de ellos son competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Se exceptúan los delitos de tortura y desaparición forzada de personas por disposiciones de las leyes especiales que lo rigen. Son competencia de la Fiscalía General del Estado. Por razón de tiempo, en esta ocasión solo nos vamos a detener a tratar de describir 13 tipos penales de corrupción que son con los que más frecuencia se presentan las denuncias en nuestro Estado. Bien, vamos a ver de uno por uno. Intimidación. Comete el delito de intimidación el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba, intimide o ejerza represalia contra cualquier persona que denuncie un hecho delictivo o que denuncie o algún servidor público por la probable comisión de un delito o falta administrativa. La sanción que recae en este supuesto es de 3 a 12 años de prisión y de multa de 216 a 864 veces la unidad de medida de actualización. Y tiene como prescripción 7 años, 6 meses para que este delito prescriba. Enseguida tenemos el uso ilegal de la fuerza pública. El servidor público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o insultare o use ilegalmente la fuerza pública, se le sancionará con una pena de 3 meses de prisión, de 3 a 5 años de prisión, una multa de 18 a 360 veces la unidad de medida de actualización
y prescribe en 3 años. Abuso de autoridad. El servidor público que incurra, entre otras, en las siguientes conductas. Primero, indebidamente impida, retarde o niegue a particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles. Siendo elemento de una fuerza pública o estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto se niegue a cumplir su función o se niegue a dar auxilio a una autoridad competente. Teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denuncie o haga cesar o lo haga cesar inmediatamente. Exija sin causa legítima a un subalterno parte de su sueldo, dádivas u otros beneficios o servicios. Haga que se entreguen fondos, valores y otras cosas y se apropie o disponga de ellos indebidamente. Contrate a quien esté inhabilitado para un cargo público a participar en contrataciones públicas. Aquí la sanción es de 1 a 9 años de prisión y multa de 72 a 648 veces la UMA. En algunos casos procede, además, la destitución e inhabilitación para ocupar un cargo público. Este delito prescribe 4 años, 6 meses o 5 años, de 4 años, 6 meses a 5 años, 6 meses de tiempo. Estaríamos ahora en el ejercicio abusivo de funciones. Al servidor público que, primero, en desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, licencias, autorizaciones, extensiones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que le produzca beneficios económicos a él, a sus parientes o socios. Segundo, valiéndose de la información que posea por razón de su cargo, que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones o adquisiciones o cualquier otro acto que le produzcan algún beneficio económico indebido a él, a sus parientes o socios. La sanción de este ilícito es de 2 a 9 años de prisión y multa de 144 a 432 veces la UMA si la operación ilícita es menor de 500 UMAs. De 6 a 12 años de prisión y multa de 432 a 864 veces la UMA si la operación ilícita excede de los 500 UMAs. El ejercicio abusivo de funciones es un delito grave con prisión preventiva oficiosa para el responsable. Y su prescripción es de 4 años si la operación ilícita no excede de 500 UMAs y de 9 años si la operación ilícita excede de los 500 UMAs. Cohecho. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 36 a 216 veces la UMA si el valor del soborno no excede de 500 UMAs. De 13 a 14 años de prisión y multa de 216 a 1008 veces UMAs si el valor del soborno excede los 500 UMAs. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito el dinero o dádivas entregadas se aplicarán a favor del Estado.
Este delito tiene una prescripción de 3 años si el valor del soborno no excede de 500 UMAS. Valor de 500 UMAS. Aquí quiero hacer la precisión que el valor de una UMA se estima en 86.88 pesos, para que tengamos más o menos la idea de cómo hacer estas ecuaciones en cuanto a los costos en monetaria. Peculado. ¿Quién comete el delito del peculado? Primero, el servidor público que para su beneficio o el de una persona física o moral disponga o distraiga de sus objetos, dinero, rentas, valores o inmuebles o cualquier otra pertenencia al Estado o a un particular si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa. Segundo, al servidor público que utilice fondos públicos u otorgue actos de uso ilícito de atribuciones y facultades para promover su imagen pública o para denigrar a otra persona. 3. Cuando las personas a quien a cambio de fondos públicos solicite o acepte realizar las promociones o de denigraciones a que se refiere el artículo anterior. Cuarto, cualquier persona que esté obligada a la custodia de recursos públicos los distraiga de su objeto para su uso propio o una aplicación distinta. En este caso, se hacen acreedores a una sanción de 3 meses a 6 años de prisión y multa de 18 a 432 veces la UMA si el monto sustraído no excede de 500 UMAS. De 2 a 14 años de prisión y de multa de 140 a 4.008 veces el UMA si el monto sustraído excede de 500 UMAS. Cuando el peculado sea de aportaciones federales para seguridad pública, se aplicará hasta 1/3 más de las penas señaladas. La prescripción de esta conducta es de 3 años, 1 mes, de 3 años, 1 mes, 15 días si el monto sustraído no excede de 500 UMAS. Pasaríamos a lo que es el enriquecimiento ilícito. El servidor público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia, para determinar el enriquecimiento del servidor público, se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Este es un delito grave con prisión preventiva oficiosa para el responsable. La sanción es de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 36 a 216 veces la UMA si el monto establecido es menor a 500 veces, a 5,000 veces UMA. De 3 a 14 años de prisión y multa de 216 a 1,008 veces la UMA si el monto ilícito excede de 5,000 veces UMA. En cualquier caso de decomiso, el beneficio del Estado de aquellos bienes cuya honesta procedencia no se acredite. Prescripción. Este prescribe 3 años si el monto del ilícito no excede de 5,000 veces UMA. Imprescriptible si en el monto del ilícito excede las 5,000 UMAS, en este caso. Operación con recurso de procedencia ilícita.
Quien sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar, encubrir, evitar localizar el destino o propiedades de dichos recursos, derechos o bienes. Este tiene una sanción de 5 a 15 años de prisión y multa de 360 a 1080 veces la UMA. Las personas anteriores serán, las penas anteriores serán aumentadas en una mitad cuando el delito sea cometido por servidores públicos. Además, se les impondrá destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión de 3 meses a 10 años. La prescripción es de 10 años en este caso. Pasamos ahora al tráfico de influencias. El servidor público que por sí o por interpósita persona influyere en otro servidor público valiéndose del ejercicio de las facultades o su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro servidor público para tramitar un negocio o corregir o conseguir una resolución que se le pueda generar directa o indirectamente beneficios económicos para sí o para un tercero. Este delito tiene una sanción de 3 a 6 años de prisión y multa de 216 a 432 veces UMA si el beneficio no excede los 500 UMAS o no es cualificable. De 3 a 12 años de prisión y multa de 216 a 864 veces UMA si el beneficio económico obtenido excede los 500 UMAS. La prescripción de este delito es de 4 años 6 meses si el monto sustraído no excede los 500 UMAS. Imperceptibles si el monto sustraído excede de 500 UMAS. Pasaríamos ahora a la negación del servicio público. El servidor público que, primero, niegue o retarde a los particulares la protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles. 2. Teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo sido requerido igualmente por una autoridad correspondiente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo. Esta figura tiene una sanción de 1 a 5 años de prisión con multa de 72 a 360 veces el valor de la medida de actualización. Y su prescripción es de 3 años. En el ejercicio indebido del servicio público. El servidor público que, entre otras, incurra en las siguientes conductas. Ejerza el cargo o comisión sin satisfacer los requisitos legales. Ejerza un cargo o comisión habiendo sido suspendido o destituido o revocado su nombramiento. Rinda dolosamente informes en los que se manifiesten hechos o circunstancias falsas o nieguen la verdad sobre los que sean legalmente requeridos. Se atribuyan funciones o comisiones distintas a las que se tengan encomendadas en perjuicio de la función pública. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte u utilice indebidamente información o documentación a su cargo. La sanción
para esta conducta es de 2 a 14 años de prisión, con multa de 144 a 2.008 veces la UMA. Y tiene una prescripción de 4 años 6 meses. De 4 años 6 meses a 10 años. Delito contra la adecuada impartición de justicia. El servidor público que, entre otros, incurra en las siguientes conductas: retrasar o entorpecer indebidamente la administración de la justicia, omitir, acordar o no resolver dentro de los términos legales sin causa justificada los asuntos de su conocimiento, sacar de las casas en que la ley no lo autorice expresamente los expedientes de las respectivas oficinas y tratar fuera de ellas los asuntos que se tramiten. Dictar un decreto, auto o resolución con violación de algún precepto de la ley cuando se obre indebidamente y no por simple error de opinión. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan alguna ventaja indebida. Admitir recursos notoriamente improcedentes, conceder términos o prórrogas indebidos. Dar por probado un hecho que legalmente no lo esté en los autos. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. Aquí la sanción para este ilícito es de 3 meses a 6 años de prisión y multa de 18 a 432 veces la UMA. Esta conducta prescribe en los 3 años, 3 meses, una vez que hayan transcurrido. En el ámbito de la Procuración de Justicia, al servidor público que, entre otros, incurra en las siguientes conductas: detenga a un individuo durante la etapa de investigación fuera de los casos señalados por la ley o lo retenga por más tiempo del previsto en el artículo 16 de la Constitución Política. Obligue al imputado a declarar. No otorgue la libertad provisional bajo caución durante la averiguación previa si procede legalmente. Fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a otro. Aquí la sanción de esta conducta es de 6 meses a 6 años de prisión y una multa de 36 a 432 veces la UMA. Su prescripción es de 3 años. De 3 años, 3 meses. Bien, entonces habíamos comentado que los anteriores delitos que he hecho referencia son los que tenemos con una actividad más usual, por así decirlo, y son los que más son denunciados de manera cotidiana. En este caso, bueno, veríamos enseguida lo que son las reglas generales de las penas en los delitos de corrupción. Además de los previstas en el Código Penal para cada delito de corrupción, al servidor público responsable se impondrán, primero, destitución del empleo, cargo, comisión. Segundo, inhabilitación de 3 a 10 años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público,
Tercero, decomiso de los productos del delito. De los delitos graves de corrupción. Con la reforma del artículo 119 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, publicados el 12 de abril de 2019, son delitos de corrupción graves el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. En el caso de los servidores públicos con fuero constitucional que cometen delitos graves, no se requiere la declaración de procedencia del Congreso para ejercer la acción penal. Esto es según la Constitución Política del Estado de Durango, en el artículo 176. Por otro lado, tenemos también el deber de denunciar. Las secretarías y los órganos internos de control serán competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Revisar el manejo, custodia y aplicación de participaciones federales y recursos públicos federales y locales y presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante sus homólogos en el ámbito local. La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 10. Órganos internos de control. Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esto se establece en la Constitución Política de Durango en su artículo 175. Por último, veremos quién recibe las denuncias de hechos de corrupción. El agente del Ministerio Público especializado en delitos de corrupción recibe las denuncias o querellas e inicia la investigación de los hechos con el auxilio de la policía y peritos especializados. La Policía Investigadora de Delitos de Corrupción recibe denuncias sobre hechos que pueden ser constitutivos de delito e informa al Ministerio Público para iniciar la correspondiente investigación. Por mi parte, es lo que tengo para exponer en esta ocasión. Cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan a bien, con todo gusto estoy a sus órdenes para tratar de dar las respuestas correspondientes. Muy amables, gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Sí, muchas gracias por esta plática que creo es muy necesaria. Sí, todavía por ahí a veces andamos un poquito confundidos, ¿verdad? Que si es una falta administrativa no grave, si se configura el delito de corrupción, bueno, pues es de mucho interés para la ciudadanía estos temas. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, nos pueden levantar su mano. ¿Alguien que guste participar? Aprovechen ahora que tienen aquí al fiscal que nos aclare las dudas. Vamos a hacer, para animarlos a que hagan sus preguntas, tenemos unos libros para regalarles.
sí, del corrupcionario, que nos hace favor de regalarnos una asociación civil, Integra Durango. Entonces, bueno, pues vamos a otorgárselos a quienes hagan ahí las preguntas. A ver, tenemos por ahí unos cuantos libros. A ver, Angélica Garay. Abrimos el micrófono, por favor, Adrián. ¿O puede activar su micrófono, Angélica? A ver. ¿Pueden activar su micrófono, quien guste? Angélica, adelante. No se escucha, Angélica. Pues, activa su micrófono, por favor, Angélica. Es que pensaron que iba a ser. No, ¿no quiere hacer una pregunta? No, licenciada. Ah, ok. Perdón. ¿Alguien? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Tampoco aquí en el chat tenemos preguntas. Joaquín Mercado, de la Comisión de Víctimas. Buen día. Adelante. Buen día. Sí, gracias. Licenciado García Rodríguez, doctor, nada más una precisión. Mencionamos así de manera de que el delito, cuando se comete, la UMA, estamos hablando que actualmente está en 86.88 en el 2020. Tomamos en consideración, al igual que los demás delitos, el momento de la comisión del delito, es decir, cuando cometió la conducta el servidor público y se configuró el delito a partir de que se presenta, o ya sea a partir de que lo cometió. Es decir, si lo cometió en el 2018, recuerdo que estaba en el 80.60, se va a tomar en consideración para el momento de la parte de la penalización, la UMA, en la cantidad actual o en la cantidad en la cual se cometió la fecha del delito. Gracias. Sí, con todo. Mire, nosotros estamos en el entendido que es al momento de cometerse el hecho, el acto. Entonces, es a partir de ese momento en que se debe de tasar la UMA en su estado que se encontraba y ya no tiene por qué tener ninguna variante en ese sentido. Gracias. 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 Aquí nos levanta la mano Gaspar. Adelante, Gaspar. Hola, buenos días a todos. Saludos desde Oaxaca. Gracias. Felicitar primeramente al fiscal, a ustedes, organizadores de este evento. Yo quisiera hacerle una pregunta ahí al fiscal anticorrupción. Durante esta pandemia, ¿cuántas carpetas de investigación se han iniciado y cuál ha sido el delito más denunciado? Esa sería mi pregunta nada más. Bien, durante la pandemia realmente nuestra actividad como Fiscalía no ha sido muy requerida. Hemos iniciado alrededor de 8 carpetas y estamos en un proceso de inicio de cuando menos otras 20. Solamente que estamos en este momento en coordinación con algunos órganos internos donde estamos tomando en cuenta algunas circunstancias muy específicas de algún tipo de delito por su naturaleza misma. Pero en sí tenemos pocas denuncias por hechos de corrupción en cuanto es a esta etapa de la pandemia. Prácticamente habíamos permanecido sin mucho movimiento en el entendido que inició el receso del Poder Judicial y que todavía no culmina. Nosotros esperamos que el Poder Judicial
reinicie tareas el próximo día 1 de julio, y a partir de ese momento también pues prácticamente ha estado suspendido toda actividad del Poder Judicial, e inclusive algunas carpetas que teníamos ya para judicializar quedaron pues en espera para que los tiempos se puedan reactivar y podamos volver a la famosa normalidad. Entonces tenemos 23 carpetas de marzo a la fecha por el delito de cohecho. Están aquí haciendo valer. Es dentro de esta etapa, 23 carpetas por delitos de cohecho, en lo que sería del 23 de marzo a la fecha. Gracias, fiscal. Licenciado, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Perdón, Angélica, caray, ahora sí. Ahora sí, ya. Adelante. Licenciado, ¿nos podría hablar un poco sobre las pruebas para comprobar el acto de corrupción de un servidor público? Bien, pues creo que estamos en un ámbito muy amplio de pruebas. El tipo de delito en sí mismo pues requiere una condición o requiere en específico un tipo de pruebas. Nosotros estamos hablando que tenemos denuncias, las más comunes las tenemos por el tipo de cohecho. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una denuncia de esta naturaleza? Bueno, se acude la persona ante la agente del Ministerio Público a presentar en un momento dado denuncia de hechos, o bien formalmente por escrito alguna narración en donde se presuman actos irregulares. Nosotros tenemos mucho que ver con las pruebas que podamos obtener, dependiendo directamente de los informes propios de las autoridades mismas. ¿Para la qué? La coordinación de transparencia. Lo que pasa es que con respecto... Sí, bueno. Sí, les comentaba, por lo general las carpetas de investigación se inician con la búsqueda de elementos probatorios, y estos elementos probatorios son directamente con informes que nos rinden las propias autoridades en donde se están generando los posibles hechos de corrupción. Entonces, nuestra policía por lo general acude a entrevistar a algunas personas que tienen conocimiento de estos hechos, pero también es muy recurrente que nosotros solicitemos una serie de documentaciones para que hagamos valer en primer término la calidad del servidor público, que para nosotros es una primera condición en un delito de corrupción. Entonces solicitamos el estado, pues ahora sí que laboral de la persona, en un momento dado alguna información de las actividades que realiza, y todo lo que tenga que ver con los hechos que se están obteniendo. Hay también pues pláticas, hay entrevistas con algunas personas que son parte de estos hechos, y desde luego este tipo de información es por lo general la base para que nosotros actuemos en una investigación. ¿Qué sucede cuando tenemos asuntos que tienen involucradas responsabilidades patrimoniales? Bueno, también tenemos que echar mano de auditorías contables, tenemos que tener también en un momento dado toda una serie de respaldos en cuanto a nuestra área pericial,
que tenemos un área pericial que nos ayuda mucho en todo lo que es las cuestiones cibernéticas, investigaciones de fechas, investigaciones de eventos, investigaciones de registros. Tenemos contadores especializados en auditoría, sobre todo, que nos ayudan a poder establecer los momentos y los tiempos en los que pudiéramos nosotros establecer la regularidad, algunas personas que hayan intervenido en cualquier tipo de asuntos. Tenemos también tenemos peritos dactiloscópicos, tenemos peritos de caligrafía, tenemos peritos de documentoscopía, y en fin, todo este tipo de pruebas, el Ministerio Público de alguna manera se las allega en la medida en que la investigación vaya fortaleciendo. Gracias. Sí, licenciado, aquí tenemos, una pregunta que va relacionada con lo que acaba de mencionar. Dice, ¿qué valor probatorio tienen las testimoniales de trabajadores cuando estos son utilizados en tareas al servicio de particulares, siendo pagadas con recursos públicos? Bien, la valoración de las reglas, pues como lo decía, en cada caso particular tiene que ver cuáles las condiciones. Cuando estamos hablando de testimonio, pues su testimonio tiene una validez importante, ya que son parte de los hechos que se están investigando y en su oportunidad, pues esas declaraciones están corroborando que el hecho realmente sucedió y por consiguiente a la gente del Ministerio Público le están dando elementos suficientes como para ir integrando una carpeta en la que al final del día pueda tener mucha solidez y se puedan hacer los señalamientos de manera muy, muy concreta en contra de quien actuó de manera indebida. Gracias, licenciado. Una pregunta muy recurrente aquí estamos viendo en el chat, ¿qué delitos de corrupción se perseguirían o se perseguirán por oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción? Bien, ahorita hice mención de los dos tipos de delito que son el cohecho Sí, oficiosamente. Bueno, mire, antes que nada sí quiero hacer una aclaración. Nosotros como Fiscalía actualmente no hemos estado iniciando ninguna carpeta de investigación de manera oficiosa. Para que nosotros tengamos condiciones de iniciar asuntos oficiosamente, todavía pensamos que nos falta fortalecer toda una estructura institucional. Cuando nosotros nos enteramos vía medios de comunicación o cualquier otro tipo de noticia que está sucediendo un hecho o aparentemente está sucediendo un hecho irregular, nosotros invitamos a la ciudadanía para que nos puedan formalizar ese tipo de denuncias. Cuando yo acudí por primera vez a mi informe en el Congreso, a mí se me cuestionó por qué no había iniciado una carpeta de investigación en contra de un anterior presidente municipal, cuando las noticias siempre fueron encontradas. Por un lado, había quienes señalaban hechos aparentemente delictivos, por otro lado, había quienes señalaban hechos que no lo hacían del delito. Entonces, cuando no tenemos la certeza de que ese señalamiento que se está realizando tiene la suficiente fortaleza y la suficiente claridad
como para que nosotros iniciemos oficiosamente una carpeta, preferimos no hacerlo y preferimos poner sobre la mesa la invitación a las personas que tengan conocimiento de los hechos para que en ese caso nosotros sí podamos iniciar una carpeta de investigación y de esa manera pues es como pudiéramos nosotros trabajar para evitar inclusive en muchas ocasiones algunas cuestiones de mala fe o involuntarias que también tenemos que ser muy cuidadosos. Una fiscalía no puede estar al servicio de voluntades o de ideas o de venganzas o de cuestiones propias personales. Tenemos que ser muy cuidadosos y para que nosotros podamos llegar a un nivel de certeza en el sentido de que pudiéramos estar enfrente de una comisión de un delito, estamos reforzando en este momento la construcción de nuestra fiscalía en formalizar nuestras áreas que les hemos denominado de inteligencia. Ese es un procedimiento muy específico que nosotros vamos a empezar a trabajar y que en la medida en que nosotros obtengamos noticias de cualquier tipo, tengamos toda la capacidad suficiente como para verificar, establecer y determinar cuándo efectivamente hace falta que nosotros iniciemos una carpeta o cuándo nosotros tendríamos que esperar a que se formalizara por cualquier otra persona. Gracias, licenciado. A ver, ya nada más vamos a ver esta, bueno, otras dos. Dice, tomando en cuenta el puesto del servidor público, el delito se cometió durante su encargo, pero la detección fue después. ¿Cuándo se mide la prescripción? ¿A partir de cuándo se mide la prescripción? A partir del hecho de que se consumó o sea, una vez consumado el hecho, a partir de ese momento empieza a transcurrir la prescripción. Vamos a poner un ejemplo. Juan Pérez era servidor público de determinada dependencia. Juan Pérez comete la sustracción de recursos a su favor y esto sucede en el último año de su servicio, concluye el servicio, entonces en la revisión o en una auditoría o en una forma en la que se haga del conocimiento o se evidencie este hecho, si esta persona cometió un abuso de autoridad o cometió algún otro tipo de delito, ya veríamos entonces cuál es la prescripción. Yo hace un momento hacía énfasis en las prescripciones porque es muy interesante. Esto por lo general es una pregunta muy recurrente y una duda que tenemos. ¿Cuándo prescribe la conducta que se realizó? Bueno, pues según la conducta, ustedes ya vieron que hay conductas desde 1 año a 3 años y que hay conductas que prescriben hasta los 10 años y que habrá conductas que no prescriban. Entonces, según la calidad del delito y el hecho que se haya cometido. Sin embargo, tenemos, por decir aquí, le voy a poner un ejemplo. Un peculado. Un peculado se comete y la sanción es de 3 meses a 6 años de prisión. Y la prescripción tiene una temporalidad de 3 años, 1 mes. Entonces, si estamos dentro de esos 3 años, 1 mes de haberse cometido el hecho y nosotros ya iniciamos la carpeta de investigación, la prescripción queda interrumpida y por consiguiente podemos nosotros integrar la correspondiente carpeta y en su oportunidad judicializarla. El inicio de la carpeta de investigación interrumpe la prescripción del hecho. Ok, licenciado. Mire, nada más creo que así hay muchas preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que si nos las pueden poner, se las mandamos al fiscal para que a su vez les sean contestadas. Sí, de verdad, mucho interés en este tema. Vamos a decir la última de David Alejandro. Dice, sabemos que la corrupción constituye hoy
un tema de gran preocupación para la sociedad. En cuanto al tema de extinción de personas jurídicas, dice, ¿se tiene contemplado este mecanismo dentro de sus investigaciones? ¿Y nos pudiera comentar sobre la forma de su procedencia? Sí, el tema de la famosa muerte civil es un tema que está ahora como una nueva forma de investigar. Las sanciones, por lo general, nosotros estamos acostumbrados a que si alguien comete un delito, pues se hace acreedor a una sanción corporal, es decir, de la pérdida de su libertad, y eso es realmente lo que conocemos prácticamente como un castigo, una sanción. Sin embargo, las nuevas paradigmas de estos temas de corrupción están yendo ya un poquito más allá de únicamente las sanciones corporales. Estamos en la lógica de pretender la recuperación de lo que pudiéramos recuperar para que haya sido distraído del Estado. En los casos de delitos patrimoniales está contemplada el decomiso de los productos del delito. Entonces, no solamente es la destitución, cargo y empleo. Existe, en su caso, a nivel internacional, un proyecto, toda una forma de hacer las cosas en donde se está persiguiendo a las personas y se les está haciendo valer la famosa muerte civil. ¿Qué tiene que ver la muerte civil? Bueno, que una vez que alguien que ha cometido delitos graves y que ha sustraído importantes cantidades oficiales o del Estado, pudiéramos nosotros, no obstante de recuperar todo aquello que sustrajo, también promover que en lo sucesivo no se le vuelva a contratar en su vida como servidor público. Esto quiere decir que, eso es a lo que realmente se le está conociendo como la famosa muerte civil, que cualquier persona que exceda en algunos casos este tipo de conductas, pues puede hacerse acreedor a este tipo de sanciones. La muerte civil, se supone, es una penalidad todavía más severa a la que pudiéramos nosotros suponer de la pérdida de la libertad de cualquier persona. No sé si se suponga o sea esa la pregunta a la que se me hacía. Sí, tal vez sí. De todos modos, pues los seguimos invitando, se van a recabar las preguntas aquí dentro del chat, sí, se las vamos a pasar al fiscal y les serán contestadas vía su correo que tenemos registrado. Con todo gusto, estamos en la mejor disposición de atender todas sus dudas. Sí, bueno, pues también pues agradecidos con el tiempo de todos ustedes. Bueno, pues nos es muy grato tenerlos aquí. Vamos a tener otro conversatorio. La próxima semana nos va a hacer el favor de acompañarnos la licenciada Alma López de la Torre, comisionada presidenta del IDAIP, sí, con un tema no por demás, ahora sí menos interesante, no, igual de interesante que estos que hemos tenido. Nos va a platicar sobre los sujetos obligados y sobre la transparencia proactiva, ¿verdad? Hoy más necesaria creo que nunca por esta situación que estamos ahorita pasando. Entonces, bueno, aquí vamos a estarlo publicando, ¿sí? En nuestras redes sociales del CPC Durango, del CESLA Durango, en la del IDAIP, por supuesto, para que estén atentos a su registro. Va a ser el próximo miércoles, 10 de la mañana, ¿sí? Y pues ojalá que nos puedan acompañar. No sé si nos pudieses poner el reconocimiento, Adrián. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente del Consejo de Participación Ciudadana,
el ingeniero Gonzalo Salas Chacón, quien nos va a hacer favor de hacer el reconocimiento al licenciado Héctor García. Por favor, Adrián. Y pues agradecer ¿Listo? También la colaboración a mis compañeros del CPC, el licenciado Oscar Quiñones, José Luis Flores, el ingeniero Alejandro Álvarez, por supuesto nuestro presidente, el ingeniero Gonzalo Salas, su servidora Sandra Díaz, y pues a todo el equipo de la CESLA, sí, que está bien al pendiente, y hemos contado muchísimo con ese apoyo, contadora Lourdes, Adrián, América, todo un equipo. ¿Sí? Adrián, ¿ya tenemos ahí listo el reconocimiento? A ver, maestros, si nos pueden apoyar. Sí. ¿El reconocimiento? Un poquito antes de colocar aquí el reconocimiento, quisiera recordarles a todos los que nos hacen el favor de estar esta mañana con nosotros. Esto es parte de los objetivos del Sistema Local Anticorrupción, y es el fomento a la difusión, a la cultura de la integridad del servicio público. Si tuvieran temas de interés, les agradeceríamos mucho que nos hagan de conocimiento. Nuevamente repito, coloquen bien su nombre, su correo electrónico, y por supuesto, como lo acaba de comentar la licenciada Sandra, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, estaremos nosotros pendientes de seguir fomentando esta cultura. Bien, en un momento más colocamos el reconocimiento, y por favor, maestro Gonzalo Salas Chacón. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Y adelante. Sí, lo escuchamos. Gracias. Bien, le queremos agradecer al licenciado Héctor García Rodríguez el que haya tenido la disposición para apoyar en este esfuerzo de difusión hacia la comunidad de Durango y más allá de las mismas fronteras de Durango, para que en este caso muy específico se conocieran cuáles son los delitos que están catalogados como hechos de corrupción. Y le queremos entregar este reconocimiento, si lo vuelven a poner a la vista para leerlo. Si pueden poner el reconocimiento en la pantalla para leer tal cual el texto. Que dice tal cual: el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, el Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Durango y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango otorgan el presente reconocimiento a el licenciado Héctor García Rodríguez por su excelente exposición en el conversatorio online Delitos de Corrupción. Se entrega en Victoria de Durango, Durango, el 24 de junio del año 2020. Muchas gracias, licenciado Héctor García Rodríguez, por el apoyo, y esperamos que no sea la última oportunidad, sino que haya más en que nos puedan ayudar a orientar a la ciudadanía y servidores públicos en general. Gracias. Muy amable, ingeniero, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, y los esperamos el próximo miércoles 10 de la mañana, sí, pues con la presentación de la licenciada Alma López de la Torre. Muchas gracias a todos. Por ahí a los que hicieron sus preguntas, si nos pueden poner, vamos a dejar un minuto ahí más el chat para que nos pongan su correo para ponernos en contacto y mandarles su libro que les prometí. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias igualmente, gracias.